un nuevo encuentro del Centro Manuel Belgrano y presento al doctor Antonio Caponetto, que nos va a hablar sobre el tema de la educación y Piper. El doctor Caponetto nació en Buenos Aires en 1951, se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2 Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 3 décadas se desempeñó como investigador científico de CONICET, en el Instituto de Ciencias Sociales primero y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini después. Desde 1999 es el director de la revista Cabildo y realiza una continua labor como conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Se ha dedicado a escribir sobre un haz de temas que son de su habitual preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su carrera docente. Así ha publicado La contaminación de la cultura por la pseudo-espiritual, Pedagogía y Educación, Estado y Educación Católica, Educación y Determinismo, La misión educadora de la familia, Las consecuencias culturales de la Revolución Francesa, Lenguaje y Educación, Venimos desde el ayer, Metodología de estudio y de expresión oral, Educadores Católicos 1 y 2. En segundo lugar, ha abordado el estudio de la historia y de la historiografía, destacándose en los siguientes trabajos: las falsificaciones históricas, aportes para una historia del modernismo en la Argentina, hispanidad y leyendas negras, los arquetipos y la historia, el deber cristiano de la lucha, contribución bibliográfica para el estudio del revisionismo histórico argentino, del proceso a De la Rúa, poesía e historia, el bicentenario en el aula, notas sobre Juan Manuel de Rosas, independencia y nacionalismo, y sus 3 extensos volúmenes sobre los críticos del revisionismo histórico que vieran la luz entre los años 1998 y 2012. En tercer lugar, como católico preocupado por la grave crisis que se cierne sobre la Iglesia, ha publicado Nueva Era de Acuario y Nuevo Orden Mundial, La Iglesia Traicionada y Francisco, la amenaza sincretista del Nuevo Orden Mundial. La Iglesia Traicionada es considerado hoy como el primer y trágico vaticinio del aciago ejercicio papal del cardenal Bergoglio. En cuarto lugar, ha realizado y realiza una tarea periodística, mediante la cual lleva publicadas múltiples notas dedicadas al análisis de la realidad circunstancial, al diagnóstico de la cultura contemporánea, a las relaciones entre la fe y la razón, a la crítica bibliográfica y al debate histórico-político. A este último género corresponde su trilogía, La perversión democrática, La democracia, un debate pendiente, respuesta al doctor Héctor Hernández, volumen 1 y el volumen 2 bajo el mismo nombre, aparecido en 2016. Ha incursionado asimismo en el género poético con 3 obras, Campanas de Tierra y Cielo, Poemas para la Reconquista y Fidelidades. Sus últimos 2 libros son Independencia y Nacionalismo y No lo conozco, del iscariotismo a la apostasía. Hoy nos va a hablar sobre educación, que es un problema que todos los padres hoy lo ven como muy acuciante. La gente hoy no sabe que la educación es para la santidad, no es para acumular ideas en la cabeza, no es para obtener cartones, títulos y certificados, sino que es para tener aptitudes que sirvan para el desarrollo de los talentos y permitir alcanzar, digamos, la gloria, el reino de los cielos. Hoy es muy complicado con el tema de la educación sexual. Hay padres que piensan que no mandando a sus hijos el día que se va a impartir educación sexual solucionan el problema, y eso no es así. Una vez que han impartido la clase, los compañeritos le van a inducir a los que faltaron a inculcarles esos caminos que no son buenos
y los van a llevar a donde no corresponde. Hay un problema en los fines de la educación, se confía en un Estado gobernado por corruptos, así que lamentablemente, bueno, en el caso propio desescolarizamos, salimos del sistema y buscamos medios alternativos. Cada padre es responsable de lo que pasa con sus hijos. Obviamente que hay instituciones que no van a acompañar estos planes pedagógicos, pero el problema son los compañeros que están todos sometidos a pornografía día y noche por televisión, por los diarios y por internet. Por eso se enseña la verdad, porque quien sabe la verdad no es engañado. Así que bien, los dejo en manos del profesor que nos va a ilustrar sobre el tema del Piper y la educación. Gracias, Emilio, muchas gracias. Muchas gracias. Le debemos a Vicente Marrero, posiblemente conocido por su biografía sobre don Ramiro de Maeztu, le debemos el haber sido el interlocutor válido para que Piper, en alguno de sus viajes por España, formulara una de sus definiciones más logradas de su propia obra. Le dijo Piper a Marrero: yo al darle forma a mis ideas me inspiré en una forma musical que es la suite. Alguna vez, después de oír un buen concierto, noto la necesidad de tachar todo lo que tenía anteriormente escrito y volverlo a escribir de nuevo. El autorretrato intelectual que acabamos de escuchar es realmente notable, como lo es el hecho de que Vicente Marrero, el interlocutor, al recibir la confidencia de Piper, tituló al ensayo que le dedicara Piper o una suite aquiniana. No cualquiera, sino aquella que en el aquinate encuentra su matriz y su vertebración dinámica. Dichoso el hombre que puede regir su obra por esta música interior. Dichoso el hombre que puede hacer o rehacer o desechar sus páginas según le parezcan dignas de una buena partitura, merecedoras de ser llevadas a una instancia coral o sinfónica. Recordemos el buen antecedente de Fray Luis de León, que escribiéndole al músico don Francisco de Salinas, decía que ante la patencia de sus sones fundantes, el alma volvía a tomar el tino y memoria perdida de su origen primero. Esto parecía motivarlo o conducirlo a Piper al momento de dar por válidas sus páginas o sus lecciones. Que el alma pudiera recuperar su fundación, su identidad y su destino. Y podría ser este, y es este, el primer aporte educativo que nos hace Piper. Sobre todo en estos tiempos de prosaísmo, de vulgaridad y de desprecio por la belleza. No dar nada por comunicable hasta no tener la certeza de que el otro lo recibirá como una melodía, como un son, como un preludio, como un convite a la fina danza del espíritu. No concederle rango científico ni pedagógico a aquello que solo se nos presenta como el resultado de un método, de un sistema o de un programa, pero vacío del esplendor luminoso de la forma. Dichoso el maestro que sabe con Don Quijote que la música sabe recomponer los ánimos descompuestos y lleva alivio a los emprendimientos del espíritu. Tal vez por esta peculiar perspectiva musical de su oficio, es que Piper pudo y puede ser tenido como un educador correspondiente al género artístico, como un concertista de la sabiduría, algo que no debería asombrar a los genuinos tomistas, porque es cierto lo que dice el padre Sertillans cuando habla del poema verídico que es el tomismo.
El sentido estético de la enseñanza, en suma, no le fue ajeno a Piper. Pero mientras entendamos la estética en su sentido clásico y cristiano, y no como un mero adorno de las configuraciones externas. Lo que Piper nos está diciendo a los educadores es lo que los grandes maestros tomistas nos tienen dicho. No se puede prescindir del pulcrum como trascendental del ser, no se puede prescindir de la belleza. No es posible permanecer indiferentes ni como enseñantes ni como discípulos al esplendor de la forma. Por lo tanto, la poesía tiene algo importante que comunicar y que hacer en el territorio escolar. Desterrarla de nuestras exposiciones, de nuestras lecciones en el aula, es cometer un error de leso prosaísmo. Y Piper, que de constancia para los meros manualistas escolásticos, abrevó siempre en Santo Tomás esa manera poética de contemplar lo real. Que nadie olvide que el doctor Angélico, a la par de las sumas, escribía y cantaba los signos eucarísticos más hermosos que hasta hoy conoce la liturgia del occidente cristiano. Al igual que en una suite, entonces, nuestro autor nos llevará de audición en audición a descubrir los lineamientos principales de su pedagogía. Pero primero tracemos algunos rasgos significativos de su itinerario biográfico. Piper nació cuando Alemania era un imperio, el 4 de mayo de 1904, antigua festividad de Santa Mónica, en la comarca de Elde, en la región de Westfalia. Y murió hace 20 años, en Münster, el 6 de noviembre de 1927. El próximo 6 de noviembre se cumplirán 20 años de la muerte de Piper. Y esta ciudad en la cual él desarrolló su vida y su obra y la cual muere, lo acogió desde los 8 años de edad. Allí acudió al célebre gimnasio paulino, con una tradición que se remonta a los tiempos carolingios. Y allí, en esas aulas, a Piper le aconteció el primer milagro biográfico que él mismo cuenta y que presenta como tal. Sucedió que un maestro sacerdote puso en sus manos por primera vez un escrito de Santo Tomás de Aquino. No cualquiera, era el comentario al prólogo del Evangelio de San Juan. El mismo Piper cuenta que desde entonces, deslumbrado y absorto, no pudo ni quiso sustituir jamás el magisterio del Aquinate, al que aún ya grande él seguía llamando con cierto candor infantil mi héroe. Gustaba llamar a Santo Tomás su héroe con algún dejo de aquella travesura escolar que le había permitido conocerlo. El mismo Piper nos ha dejado saber que se inició en Santo Tomás más al modo de una meditación orante y de un filosofar teologante que al modo de una operación meramente intelectualista o racionalista. Y desde entonces, desde que lo descubrió, Joseph por un lado y Tomás por el otro, si así pudiéramos llamarlos, como dos antiguos amigos, no se separarían el uno del otro. Joseph se llevó a la mismísima guerra las páginas de Tomás, guardadas en su mochila, como quien lleva una vianda misteriosa que le permitirá sobrevivir, tal vez como las famosas lembas de Sam y de Frodo en El Señor de los Anillos. Y años más tarde, cuando le preguntaron en Notre Dame si se había formado en París o en Lovaina, él respondió lacónicamente: no, yo vengo de Tomás. Así como quien acaba de llegar de visita de la casa de un amigo y de un maestro. Santo Tomás, dice Piper textualmente, sigue siendo mi héroe.
Creo que su obra es inagotable y su manera afirmativa de ver la realidad de toda la creación es algo que el cristianismo no puede prescindir. Tomás se está volviendo más importante para mí que nunca. En realidad lo que hizo Piper fue cumplir con el precepto del Papa Pío XI, que en su encíclica Studiorum Ducem pedía ir a Tomás, volver a Tomás, regresar a Tomás, y lo formuló con esa consigna tan hermosa de aquella época, ir a Tomás. Es que Piper siente que Tomás está vivo, que le habla y que nos habla, y enhebra esta paradoja digna de la prosa chestertoniana. Dice Piper: aunque esa obra gigantesca está suscitada por la controversia, por el debate, por la disputación, es sin embargo, o a pesar de eso, o por lo mismo, es la obra de un varón con el corazón en paz. Recordemos esta expresión, la obra de un varón con el corazón en paz. En el año 1919, en plena adolescencia, Piper ingresa en la Liga de la Juventud Kickboard, que es un término que significa fuente que emana o fuente de vida. La gran figura convocante de esa agrupación era Romano Guardini. Fue en esa agrupación en la que una conferencia titulada sobre el espíritu clásico, el precitado Romano Guardini terminó de convencerlo a Piper sobre la necesaria e insustituible guía de Santo Tomás de Aquino. Y así sucedió. Con apenas 24 años, Piper se había doctorado con una tesis sobre los fundamentos metafísicos de la moral según Santo Tomás de Aquino. Patrono a quien no abandonaría jamás hasta merecer el justo título otorgado por el padre Castellani, que lo llamó el mayor aquinólogo que hoy exista, haciendo la distinción el padre Castellani que no era lo mismo ser un aquinólogo que un neotomista. El aquinólogo, decía Castellani, es aquel que no repite los textos de Santo Tomás, sino que enseña a rumiarlos y a degustarlos, a extraerle su vivificante valor nutricio y responder con ellos a las circunstancias actuales. Después, la vida de Piper tomó rumbos humanamente previsibles. Se casó con Hildegarda Münster y tuvo 3 hijos. Tomás, el primogénito, no podía llamarse de otra manera, que murió muy joven en un accidente. Mónica, la segunda, y Miguel, el último, que nació en 1942. Su familia y su obra estuvieron muy entrelazadas. Para quienes gusten jugar con estas paradojas o curiosas simbologías, justo el día de su boda, Piper recibió la edición de su libro Sobre la Esperanza. Y cuando escribió sobre la virtud de la fortaleza y no hallaba editor que se quisiera hacer cargo de la obra, le pareció que lo mejor era dejarle a sus hijos como legado esa pequeña gran lección sobre la importancia de sobreponerse a la desesperanza y a la conspiración de silencio. Es que si algo caracterizó a la pedagogía de Piper es la necesidad de congregar armónicamente en la personalidad del cristiano tanto las virtudes intelectuales como las morales. Por eso repetía que para conocer y servir a la verdad debemos convertirnos primero en cierta clase de hombres, merecedores y dignos de la verdad. Solo hay una clase de hombres merecedores y dignos de la verdad, de recibirla y de comunicarla, los puros, los virtuosos. Dice Piper, perdimos la conciencia del estrecho vínculo que vincula el conocimiento de la verdad con la condición de la pureza. Y es particularmente maravilloso escucharlo en este punto y en esta época de impudicia manifiesta. Dice Piper, para descubrir la verdad debemos convertirnos en personas de cierta clase.
La transformación del yo que debemos sufrir es la transformación que se opera por la gracia de Dios. Y tal vez, acota, se asemeja a pasar por algo parecido a morir. Es la doctrina paulina del hombre nuevo, muerto el viejo, renace el nuevo, aplicada a la filosofía y convertida en sustento pedagógico. Vaya si esto solo no constituye una gran cátedra de docencia católica. Viajó por distintos países, varias disciplinas humanísticas se convirtieron en sendos objetos de metódicos estudios, y cuando en el año 1931 el Papa Pío XI promulgó la 40º Agno, se dedicó a escribir una serie de opúsculos sobre la cuestión social, principalmente sobre la desproletarización. Buena señal de que no tenía precisamente esa riesgosa vocación intelectual desvinculado de la cristiana noción de proximidad. No era un intelectual del partido de los intelectuales, que decía Peguí. Ya maduro, frisando aproximadamente los 40 años, inició Piper su labor docente en la Escuela Superior de Pedagogía situada en la ciudad de Essen, una ciudad antañonamente conocida por sus fresnos y por su vida monástica. Paralelamente a la cátedra, integró el Centro de Estudios para la Investigación, aplicando siempre esta distinción, una distinción que él llevaría a las aulas, al igual que a los libros y a la vida investigativa. Dice Piper, no es lo mismo conocer que comprender. Estemos atentos. Lo primero, conocer, es bastante habitual y frecuente. Lo segundo, comprender, es raro y precioso. Y en pos de ello, precisamente, deben ir juntos maestros y alumnos. Lo mismo se diga si de investigar se trata. No es cuestión de acumular informaciones baladíes o triviales o insubstanciales sobre pretexto de exactitud. En la conducta del investigador docente o del docente que investiga, más debe prevalecer el asombro que el racionalismo cartesiano. Por eso Piper contaba con delectación, con júbilo, en alguna de sus clases, el caso del anciano Alfred Whitehead, el terrible matemático inglés, que todo lo había cuestionado bajo la lupa algebraica, logarítmica y racionalista, y que al final de su jornada le dijo a los suyos: la exactitud racionalista es un engaño, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Dios quiera que se haya dado cuenta a tiempo del verdadero rostro de la exactitud. Münster fue la ciudad en la que Piper desplegaría durante añares el cultivo de su magisterio, con un estilo que armonizaba a la par la ciencia aprendida de primerísima mano en las fuentes mismas de los autores abordados, pero por otro lado, la calidez persuasiva de un gran conversador y de un consumado arguyente. A pesar de las tentadoras ofertas de otras altas y bien remuneradas casas de estudio, él no parecía querer cambiar ningún cargo por su simple y enorme tarea de profesor en el seminario filosófico de la universidad de su ciudad. Sus libros se publicaban en innúmeros idiomas: inglés, español, francés, italiano, polaco, sueco, portugués, holandés y japonés. Pero él volvía siempre al lenguaje natal de su aldea westfaliana. Debe tener razón Heidegger, moramos en el idioma natal. Todavía a los 90 años lo rodeaban concurridas camadas de alumnos nuevos y de discípulos viejos. Él llegaba antes a las clases y se retiraba después de hora, sin solemnidades de ninguna especie, con el manifiesto propósito de evacuar consultas permanentes. Una verdadera fiesta
de esas que él enseñó a interpretar con tanto acierto filosófico y a la vez una verdadera disputación con el error, al que supo ponerle freno sin ofender al que erraba, al igual que Santo Tomás, un varón litigante pero con el corazón en paz. En una entrevista que le realizara Bernard Schumacher el 6 de junio del año 1992, contó, restando la importancia, que llegó a tener una audiencia de 1.500 estudiantes hasta el punto de que las clases tenían que darse en varias aulas y a la vez con la ayuda de distintos micrófonos, cosa nada común ni habitual en aquella época. Algunas de esas aulas incluso tuvieron que someterse a una ligera ampliación arquitectónica y semejante milagro, disertando sobre los temas más inactuales, más fuera de moda, más alejados de todo esnovismo. Qué poder convocante que tiene lo perenne, qué poder suscitante que tiene lo eterno. La aludida entrevista, además, que le hizo Schumacher, contiene un aspecto humano de la vida del maestro que vale la pena resaltar. Piper ya estaba viudo a la sazón, había enviudado tras un largo y fidelísimo matrimonio y vivía solo en su antigua casa. Él mismo preparó el café, manifestó llevar una vida monástica y recibió a sus huéspedes en su biblioteca, que tenía la ventana abierta y daba hacia el jardín. Como le pareció que los visitantes descubrían un cierto desarreglo en aquel mediano vergel doméstico, les explicó que la cuidadora del mismo era su esposa y que no estando ya ella prefería no tocarlo, sabiendo que igualmente conservaría su belleza. Era un tributo a su esposa, que hubieran podido expresar aquellos magníficos versos elegíacos de Gerardo Diego. Tú que amabas las flores de tu huerto obediente, tu huerto que en tu ausencia tristemente florece, los días van pasando los meses, las flores y los pájaros han vuelto y tú no vuelves. El tema de la belleza y de la esperanza estuvo así siempre presente en toda la tertulia. Bendita melancolía de los hombres sabios. Con razón Aristóteles en la Ética Eudemo dice que la diferencia más importante entre el hombre y los animales es la capacidad de la melancolía, la posibilidad de suscitar la extrañeza y la anamnesis. En el homenaje que le prodigaron a Piper cuando cumplió 90 años, una alta y considerable cantidad de intelectuales de todo el mundo quiso hacerse presente. Y curiosamente se hizo presente también el entonces Papa Juan Pablo II, que le mandó una carta en la que dice: pudo usted inspirar un sello a toda una generación de estudiantes y más allá a un público universal. A todos ellos usted los ha puesto en contacto con el rico patrimonio de la filosofía cristiana, el pensar de su propio maestro Santo Tomás de Aquino, de cuya obra polifacética supo como ningún otro extraer usted tantas enseñanzas, pero de una manera desacostumbrada. Llegó a ser usted un instrumento que, en base a la imagen cristiana del hombre, es apto para penetrar en la realidad del tiempo y de la eternidad, comunicándoles de esa manera a los jóvenes una sólida base existencial. Con su vida personal, usted ha dado un testimonio elocuente de cómo los conocimientos metafísicos adquiridos pueden marcar un camino de vida y también dar la misma fuerza para llevarlo adelante. Su misma personalidad tan sincera es una expresión real de aquella fe católica en la cual usted siempre se ha inspirado. Expliquemos 3 pensamientos de esta epístola de Juan Pablo II a Piper. El primero, sobre la manera desacostumbrada de extraer enseñanzas de la filosofía perenne. Pues esa manera, ya quedó dicho,
es la que le otorgaba a Piper su forma mentis poética, su desapego por el espíritu algebraico, su lejanía de la esfera que protestaba Chesterton en apariencia perfecta, pero contraria a la aérea comprensión de la cruz. El segundo pensamiento es el de la reivindicación de la imagen cristiana del hombre. Esto es, de una ontología sin la cual ninguna pedagogía seria y salvífica puede fundarse. No se puede fundar ninguna pedagogía seria y salvífica sin una ontología, que sea a su vez reconocimiento de la condición creatural del hombre. Y el tercero, al fin, es la clarísima alusión al testimonio personal del maestro, principal sustento sólido que puede conferir fiabilidad y validez a quien ocupa una cátedra, sobre todo cuando esa cátedra quiere estar ordenada a quien se proclamó testigo de la verdad. Cuando por razones de causa mayor este hombre singular tuvo que retirarse de la docencia, vivía en una especie de clausura westfaliana que le había valido el mote de ermitaño cosmopolita, definición que para nosotros, los argentinos, está llena de inmediatas e inevitables resonancias castellanianas. Se podría decir que Piper no era un profesor aburrido y que en aquellos gloriosos tiempos en los cuales había vida antes del PowerPoint, le bastaba su palabra para comunicar imágenes, sonidos, colores, fragancias, paisajes, una admirable sinestesia que conquista el verbo del orador, el vir bonus dicendi perito, precioso y encomiable arte del educador genuino, cuyo mayor y excelso recurso didáctico no es otro que el verbo, que la palabra. El maestro germano, en suma, sabía dialogar y narrar, departir y administrar las pausas, los silencios, las omisiones que juzgaba caritativas o prudentes. Como a pocos, a Piper se le aplican ahora la distancia del tiempo y del espacio, pero asomados a la ojiva de la eternidad, aquellas enseñanzas del apóstol San Pablo a los filipenses, nuestra conversación está en el cielo. Tras haber alimentado de sabiduría a un tiempo indigente, ahora ya de cara al Padre y abandonadas las limitaciones de este mundo, Piper sabe mucho más de todo lo que es necesario saber. Su conversación está en el cielo. Pues bien, trazada esta breve semblanza biográfica del maestro, veamos algunos principios fundamentales de su pedagogía y sobre todo la vigencia que estos principios tienen para nosotros en nuestros días. Primera afirmación: aprender es saber la verdad. Para Piper, el presupuesto pedagógico del que parte es una simple y rotunda afirmación, que el hombre aprende algo determinado cuando sabe ese algo determinado. Se aprende cuando se sabe, y saber algo es haberlo aprendido. Afinando más la puntería, diríamos entonces que saber es conocer, puesto que sin el acto de conocimiento no tiene el hombre otro modo de saber. Pero entonces resulta que el término clave que habrá que dilucidar es saber. Por lo pronto, dice Piper, saber es un encuentro con la realidad. Indóciles o refractarios a lo real, los hombres no saben, pero el saber humano no se agota en la ratio, sino que cuenta con el concurso del intellectus, facultad más alta y más honda y más profunda, si cabe. Sin nociología verdadera no hay pedagogía verdadera. Esta es la gran lección piperiana de raigambre tomista y en rigor de raigambre patrológica. Nadie aprende si no sabe ni conoce aquello a lo cual el orden de la razón tiende como a su objeto específico. Pero la razón no es la diosa de los iluministas.
La razón no es una divinidad, la razón es la vasalla de lo real. La razón es la súbdita de la res, de la cosa, vocablo clave de la lengua latina, legado por Roma al mundo entero, dice Teodoro Hecker. La razón es eso, no una deidad o una divinidad, sino la súbdita de la res, la vasalla de lo real. El gran desafío pedagógico, entonces, será lograr que el aprendizaje se reconozca a sí mismo como ese noble fruto de un conocer y de un saber al que solo conforma la realidad de lo existente. Realidad inherente que no es otra cosa más que la verdad. Lo que busca el buen aprendiz, en consecuencia, es la verdad. Lo que le ofrece el buen maestro es la verdad. La verdad de las cosas, enfatiza y subraya una y otra vez Piper. La verdad de la que el mundo moderno ya no quiere oír, ya no quiere hablar. La verdad que el mundo moderno ha desterrado, la que habita en cada res particular, la verdad del creador y el creador de la verdad. El motivo de este silenciamiento, del gran tema de la realidad de las cosas, es que las cosas nos remiten al autor de las mismas, al creador de todo lo real, porque las cosas son cognoscibles por estar creadas. Vemos las cosas porque existen, dice Piper, pero las cosas existen porque Dios las ve. Es un texto agustiniano que la ha hecho propio. Las cosas, dirá el apóstol San Pablo, gimen como con dolores de parto. ¿Y qué es lo que están esperando esas cosas gimientes, con dolores analogables a los dolores de una parturienta? Pues que sean restituidas al Creador, al Padre. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Cuando la res, cuando la cosa carece de esta religación ontológica y nociológica con el Creador, pues las cosas se desvanecen. Es lo que le pasa al agnóstico Borges en su poema Las cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero. Un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde, sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora, cuántas cosas. Láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. En tal sentido, el aprendizaje es una tarea iluminativa que comienza y a la vez culmina en ese revelarse y patentizarse de las cosas verdaderas y de la verdad de las cosas. Junto con el descubrimiento de la verdad, hay otro secreto en esa tarea educativa que vale tanto para el aprendiz como para el enseñante, y que, secreto que fuera comunicado por Santo Tomás, cobra una dimensión especialísima en los días que corren, porque son días los nuestros signados, entre otros, por la tiranía del homo videns, de la hipertrofia del audiovisualismo. En la Suma Teológica, Tomás sostiene que cuando aquella persona de la que aprendemos alguna cosa oyéndolo puede alcanzar un grado de abarcamiento, de hondura y de profundidad notables, entonces, dirá Tomás, más se aprende en el acto de oír que en el de ver. Oír se convierte en una acción más segura y más eficaz que ver. Veo mejor si cierro más los ojos que el día entero ver lo indiferente, dice Shakespeare, y tiene razón. Se nos pone así una vez más ante el poder inmenso, ciclopio de la palabra rectora, de la palabra que evoca, convoca, descifra, discierne, define, eleva, entusiasma, arroba, encandila. Y junto al verbo docente, que puede suplir hasta la misma mirada del discípulo,
Nos sorprende Piper atribuyéndole otra cualidad al buen maestro. Dice Piper: únicamente quien posee un corazón limpio puede reír con libertad y comunicar esta con su risa. 3 pasos en uno solo. Corazón limpio, el primero. Libertad que brota de la verdad de las cosas enseñadas y aprendidas, el segundo. Y el tercero, risa. Risa que puede transferir y anunciar esa libertad necesaria. Claro que la risa, aquí predicada y aquí aludida, es la eutrapelia cristiana, y que aleja al educador y al educando de ese mundo de agroicos envenenados de tristeza, de asedia y de aburrimiento, revestidos bajo la máscara a veces de la solemnidad y a veces de la estulticia. Desertarás primero la tristeza, dice Marechal, con su país de soles imprecisos. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. Pero es curioso, porque hasta un enemigo torvo, irreconciliable y feroz de la verdad tuvo que reconocer esta misión que tiene la risa. ¿Ve? Dice nada menos que Neruda: quítame el pan, si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza, que desgranas el agua, que de pronto estalla en tu alegría. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Es curioso cómo el orden natural y hasta el sobrenatural se impone. Es curioso cómo se cumple aquello de Don Quijote a Sancho, que es tan buena la justicia que tienen que aplicarla hasta los mismos ladrones. Pablo Neruda diciendo que lo que necesita es subir al cielo, y que el puente que encuentra, la escala que encuentra, no puede ser otra más que la risa del ser que ama. La palabra que define entonces, atributo irreemplazable del maestro. El corazón limpio, otro atributo. La libertad que brota de la verdad y la alegría que acabamos de describir. Pero ¿qué otro atributo debe tener el maestro según Piper? Nos lo dice con todas las letras. Debe ser el testigo de la verdad, dispuesto a afrontar ese gran momento de prueba y de confirmación, persecuciones, calumnias, destierro e incluso el derramamiento de sangre. Es decir, que para Piper el maestro arquetípico, paradigmático, es aquel que está dispuesto a dar su sangre por amor a la verdad comunicada. Y, redondeando el concepto, se le escapan a Piper 2 rasgos extraordinarios más. El maestro debe ser el hombre de la bien fundada fama de sección heroica. Y el maestro debe ser el imitador de los santos, los únicos innovadores que parecen haber tenido éxito, el único éxito que importa: arrebatar el cielo por asalto. El éxito que consiste en acatar la premisa paulina: no os conforméis con este mundo. Una vez más, lo de siempre, lo eterno, lo que no pasa, héroes y santos. Al frente de la gran tarea de educar tienen que estar los héroes y los santos, y aquellos que quieran emular a los héroes y a los santos como una doble y concurrente y convergente meta. Esta es la única meta que tienen que tomar aprendices y maestros. Trazada su semblanza, recordarán que hablábamos de los principios pedagógicos de Piper. Y hemos enunciado el primero: aprender es conocer la verdad. Vayamos a otro de esos principios. La escuela es el lugar del ocio. Contrariando la prédica sistemática y monocorde de todas las corrientes activistas, pragmatistas y positivistas, el maestro Piper se ha atrevido a recordar que la palabra escuela significa ocio, y ha apelado a ello a las más nobles y a las más altas etimologías, las helénicas y las latinas. Y en ambos casos la convergencia que descubre es luminosa. Dice Piper:
el nombre con que denominamos los lugares en que se lleva a cabo la educación e incluso la educación superior significa ocio. Decir de la escuela que es el lugar del ocio es predicar de ella lo sustancial y hegemónico, lo esencial e identificatorio, lo que por naturaleza posee, y que no debe permitir que se le arrebate. La escuela debe dar lo que recibió por esencia, ocio vivificante e iluminante. La comparación que hace Piper con el espacio sagrado para entender al ocio viene gráficamente en auxilio de nuestra comprensión. Porque este espacio permite entender por analogía lo que es el ocio y permite entender por extensión lo que debe ser la escuela. Lo mismo que ha hecho con el espacio, hace Piper con el tiempo, para que entendamos la riqueza connatural que tiene la escuela. Hay un tiempo signado por el sosiego interior. Hay un tiempo signado por la quietud del alma, por el apaciguamiento del espíritu, por la vida serena. En ese tiempo mora Dios de modo particularísimo. Y solo siendo ciudadano de ese tiempo, Dios se los manifiesta y los cubre con su gracia. La tradición llama a ese tiempo domingo. Pero la filosofía perenne ha acuñado también otro término, la palabra fiesta. Ese tiempo festivo es el ocio, y sin ese tiempo festivo no hay escuela. No hay escuela sin ocio contemplativo y festivo. Para que exista la escuela tiene que existir el ocio. Y para que entendamos pronto y bien a qué llamamos ocio, imaginemos un templo y una fiesta. No cualquier camarín ni una vulgar parranda. Pensemos más bien en nuestro Santa Santorum y en el Domingo de Gaudete, y entonces, solo entonces, comprenderemos lo que debe ser la escuela. Esta gran preocupación por el ocio identificatorio de la escuela estaba categóricamente presente en el magisterio socrático, sobre el cual erige Platón su academia. Piper usa para definir a esta comunidad el nombre de tiasos, una especie de agrupación cultural y no solamente cultural, sacrificial y no solamente intelectual, festiva y hospitalaria respecto de las musas y no solo programática y metodológica. La escuela era eso, un tiasos, no sujeto a las demandas del mercado, ni al imperativo de las salidas laborales, ni a los dictámenes de los sofistas, abierta a la admiración y al asombro, principios del filosofar. Entre sus muros, que a veces no eran tales sino descampados próximos a los bosques o a las riberas, el hombre aprendía algo más trascendente que a convertirse en funcionario, en burócrata, en proletario o en sofista, o en ministro de la inteligencia oficial. El hombre aprendía en última instancia a ser capaz de Dios, empezando por la dignidad de ser capaz de descubrir lo que es, el ser mismo de las cosas y convenir con todo lo que es. Que esto es justamente lo que nos propone Santo Tomás. Convenire cum omni ente. Lo que nos propone Piper no es cualquier tiasos, no es el tiasos pagano, sino un tiasos centrado en la emulación de Jesucristo mediante el ejercicio de las virtudes. Veamos ahora entonces, para concluir esta imperfecta síntesis, un último principio de la pedagogía piperiana: el carácter festivo de la educación. Entre tantas claridades conceptuales le debemos al maestro Germano una de ellas, que es la de habernos rescatado el valor de la fiesta, valor que él mismo sintetizó buscando una ilustrativa cita de San Juan Crisóstomo, según la cual
ubi caritas gaudet ibi es festivitas. Solo hay fiesta allí donde el amor se alegra. Hay fiesta, en última instancia, si hay visión ociosa de lo real, si el ojo deja de posarse en lo relativo, en lo mudable, para buscar la mirada divina. ¿Cómo no ilustrarlo con aquel episodio protagonizado en el Carmelo de Salamanca, la tarde pascual del año 1571, cuando Isabel de Jesús, hija espiritual de Santa Teresa de Ávila, empezó a cantar aquella coplilla que no parece tener sino raíces celestes? Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que si yo te viere veré 1000 jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento, mi Jesús ausente, que todo es tormento a quien esto siente, solo me sustente tu amor y deseo. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Llegados a este punto, la pregunta de rigor que se impone es cuál es la relación existente entre la educación y el concepto piperiano de la fiesta. O con otras palabras, ¿posee la educación un carácter festivo? ¿Podría hablarse de una pedagogía de la fiesta? Por lo pronto, y en tanto hemos rescatado el enlace íntimo e insustituible entre la escuela y el ocio y la fiesta, hemos de concluir entonces diciendo que una escuela sin fiesta sería contraria a su propia identidad. Pero hay dos cuestiones algo más específicas que se derivan de esta afirmación piperiana. Por lo pronto, la necesidad de poner en evidencia que en las escuelas católicas la Santa Misa y los ciclos litúrgicos no pueden ser sucesos complementarios de la formación recibida o acontecimientos satelitales que orbitan alrededor de la vida académica. Es exactamente al revés. Por lo mismo que no hay escuela sin ocio, ni ocio sin fiesta, ni fiesta sin culto, ni culto sin liturgia, la Santa Misa debe ser el corazón de toda escuela católica que se precie de tal. Las celebraciones litúrgicas no tienen que estar incorporadas al calendario escolar, sino que es el calendario escolar el que debe girar alrededor de los ciclos de la liturgia. La segunda observación está vinculada al papel que juegan las efemérides en las instituciones escolares. No hablemos aquí, puesto que lo hemos hecho muchas veces, de esa horrenda falsificación histórica en que se sostiene el grueso de nuestros festejos escolares. Hay algo más importante que nos parece que queda por decir. La noción misma de efemérides remite a lo efímero. En rigor, el término designa a lo que es propio de un día y por ende a lo que solo perdura una jornada. La fiesta es todo lo contrario. Es lo opuesto de lo efímero. Su naturaleza consiste precisamente en su perennidad, por un lado, y en su incidencia en nuestras vidas presentes y actuales. Por eso hay que hacer de la efeméride una fiesta, en el sentido filosófico, metafísico y teológico de la expresión. Porque lo festivo inhiere en nuestra existencia, lo insufla al ser, lo inclina y lo predispone. No se trata, por poner un ejemplo, de que todos los días se celebre y se conmemore el 12 de octubre, pero sí se trata de dotar a esa fecha de un carácter festivo tal que su conmemoración trascienda el significado meramente eventual. Cuando decimos cada día un 2 de abril, no lo decimos metafóricamente. O mejor dicho, diciéndolo metafóricamente queremos decir otra cosa. Queremos decir que el 2 de abril es una perennidad, que no es una simple efeméride, sino que es una fiesta.
llamémosle, si ustedes quieren, la fiesta de la soberanía, o la fiesta del patriotismo, o la fiesta de la dignidad recuperada, o la fiesta de la reivindicación de nuestra independencia, pero es perennidad porque es festejo y no eventualidad porque es efeméride. Se necesita para eso dar por superado el criterio positivista y ramplón de la mera efemerideología y recuperar el sentido más íntimo de la fiesta, saber que la patria tiene un bautismo, una primera comunión, varias confirmaciones y penitencias, una unión esponsalicia con el Señor de la historia, y saber que la patria anda necesitando de la unción de los enfermos. Sin mirada sacramental de la historia tampoco hay historia. La historia quedará reducida simplemente a una crónica de vestigios y de restos del pasado. Trae Piper un ejemplo aleccionador y emocionante. El caso del obispo Juan Bautista Gobel, que vivió el proceso horrendo de la Revolución Francesa con la supresión violenta que hizo la Revolución Francesa de las fiestas católicas, y con el establecimiento coactivo de las pseudo fiestas revolucionarias, muchas de las cuales perviven en la Argentina de hoy. Estamos inundados de pseudo fiestas revolucionarias y masónicas. Gobel fue flojo y pusilánime y sucumbió ante la presión de los nuevos revolucionarios poderosos. Hablemos claro, se comportó como un traidor. Sin embargo, el arrepentimiento parece que llegó a su corazón y la nostalgia de la Santa Misa que le había sido prohibida por la Revolución lo movió a reaccionar. Los consejos de Pío VI hicieron el resto, pero ya era demasiado tarde, aunque solo tarde para el mundo, solo tarde para el mundo. El 13 de abril de 1794, acusado de ateísmo por celebrar la Santa Misa, Robespierre lo mandó guillotinar y él murió gritando: ¡Viva Cristo! Sí, era demasiado tarde para el mundo, pero temprano le llegaba el más allá. Al fin halló la fiesta y murió vivando al Señor de la Gloria. Imaginamos a Piper 20 años atrás, en el trance de su muerte, musitando también él un Viva Cristo y yendo gozoso al encuentro del festejo postribero del júbilo eterno. Sí, nos gusta imaginar este instante final del Maestro. Dejó todo esta tarde de noviembre, la comarca de él, de con mi infancia, sus brezales al río, la constancia. Me has pedido hasta el fin que labre y siembre. Dejo el aula de Múster, sus ventanas por la que el sol y el ocio discurrían, tantas almas sapientes que veían, atentos los oídos como dianas. Dejo libros antiguos siempre abiertos, el sillón protegido por la albarda, el jardín que fue el arte de Hildegarda. Ningún navío ya me ancla a estos puertos. Dejo el Fedro, las sumas, un breviario, la suite de Bach sonora de violines, mi vejez westfaliana, los trajines de ermitaño paciente y voluntario. Dejo alumnos, lecciones de maestros, de Tomás guardé todo en la talega, mis hijos en la casa solariega, apuntes como huellas de cabestros. Dejo esta patria mía que fue imperio, sin las virtudes que enseñé a emular. No permita, mi Dios, su cautiverio. Vuélvela rito, ofrenda, tu lagar. Dejo todo, Señor, dame tu mano, desclávala y ayúdame en la cuesta. Dejo todo, mas dame en este arcano el milagro del cielo y de tu fiesta. Muchas gracias.
profesor brillante, qué sé yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su No, sapiencia. no, por favor, gracias a ustedes por habernos elegido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre que venimos a escucharlo, cuando nos vamos, somos un poquito mejores. No, yo bajo. Muchas gracias. Por favor, faltaba más. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Pero se lo vamos a dar. Gracias, Rubén. Por favor. Muchas gracias. Esa puede ser. Bueno, sueño.